Explícanos, por favor, para que la gente entienda de cómo debemos implicarnos, asociarnos rápidamente a este acuerdo. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del acuerdo de Escazú y cómo vamos al respecto? Este es un tema realmente muy importante. Cuando hablamos del acuerdo de Escazú estamos hablando del primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe y también el único en todo el mundo que protege a las y los defensores ambientales. Es un tratado que, aunque sea un poco paradójico, fue impulsado por Chile. Durante más de 6 años se destinó dinero, recursos, asesorías, viajes para lograr que este acuerdo saliera a la luz. ¿Y por qué? Porque les interesaba luchar contra las injusticias climáticas y ambientales que se viven en todos los países de la región. Para eso el acuerdo Escazú garantiza 4 derechos fundamentales para todas las personas. El primero, uno que yo creo que nos debe importar mucho a nosotros, sobre todo, es el derecho a acceder a la información. Poder exigir más transparencia, por ejemplo, al Estado, a las empresas, y también que las personas comunes y corrientes podamos saber cuál es la calidad del agua que estamos tomando, por ejemplo, la calidad del aire que estamos respirando, entre otras cosas. También asegura el derecho a participar de todos los procesos de toma de decisiones respecto de aquellas materias que nos afectan, o sea, que haya verdadera democracia ambiental. Y me pregunten, antes de instalar una termoeléctrica, por ejemplo. Ajá. Y además asegura el derecho a acceder a la justicia en caso de que se me vulneren los 2 derechos anteriores. Y por último, una cuestión muy importante es que protege a las y los defensores ambientales que día a día estamos siendo perseguidos, amenazados. Perdón, Sebastián, una pregunta. Tú me dices que esta iniciativa parte en Chile. Exactamente. Sin embargo, es un pendiente todavía en nuestro país. ¿Me puedes explicar por qué se ha frenado todavía este acuerdo en Chile y si es que esto ya vamos por un carril pavimentado para que se pueda cumplir lo más pronto posible? No, es realmente muy lamentable que este acuerdo, como decía, busque la transparencia ambiental, que todo el proceso sea mucho más informados, etcétera. Pero lamentablemente las razones de por qué no hemos firmado el acuerdo no han sido para nada transparentes. Y aquí quiero contar algo que no se ha contado quizás en muchos medios de comunicación. Dígalo, maestro. Que es que este acuerdo no se ha firmado porque hay intereses de parte del presidente de la República que están comprometidos con este acuerdo. Es decir, hace poco se supo el caso de los Pandora Papers, donde se supo que el presidente suscribió en Islas Vírgenes, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales, un acuerdo con su mejor amigo para comprar o para vender en ese caso la minera Dominga a cambio de que no se mejoraran los estándares ambientales del país, incluido, por ejemplo, los que se podrían mejorar con la firma del acuerdo de Escazú. Una cuestión que es realmente impresentable. Seba, dentro de los argumentos que entrega en su momento el gobierno para no adherir, porque justamente tú lo decías, como país fuimos pioneros en empezar a redactar este documento y después de un minuto a otro es como, ¿sabes qué? Nos vamos a bajar, no vamos a firmar, no vamos a ratificar este acuerdo. Dentro de los acuerdos que ellos mencionaron en su momento, de hecho el año 2019 el presidente Sebastián Piñera dijo no agrega nada, porque el argumento que ellos tenían, y quiero preguntártelo a ti, es que buena parte de los lineamientos del convenio ya estarían incorporados en la legislación ambiental chilena. Ese era el argumento número 1. Y el segundo argumento esbozaba que su ratificación podría suponer una amenaza a la soberanía nacional. Justamente, de hecho, la ministra del Medio Ambiente en ese momento esbozaba este tema, este conflicto eterno con Bolivia, que según como se había redactado este acuerdo, nosotros nos veríamos como obligados a darle de alguna forma soberanía al mar a Bolivia. ¿Coincides con esos argumentos o te parece justamente que es una especie de saludo a la bandera, una excusa mala para poder ocultar negocios por debajo? Completamente estoy de acuerdo con esa segunda afirmación. O sea, a mí me parece muy lamentable lo que ha pasado, porque en el fondo si es que la ministra dice que el acuerdo se escribió mal, está diciendo prácticamente que ellos lo escribieron mal, ¿o no? Que ella hizo mal su pega en el fondo, que no supo cómo escribir el acuerdo. El acuerdo está bien escrito, la verdad. Cuando habla de la soberanía, aparece, por ejemplo, al principio, de soberanía permanente de los estados. O sea, está garantizado, por ejemplo, que cada estado se protege por sí mismo. Por otro lado, no implica ninguna competencia en las cortes internacionales, no habla ningún límite geográfico, ningún límite de soberanía. Es una cuestión netamente nacional. Y lo que pasa con Piñera, cuando dice que en el fondo no se va a firmar porque ya cumplimos con toda la legislación ambiental, es realmente impresentable porque creo que no entiende nada. Es un poco volver a las causas del estallido social. Cuando él decía, Chile en realidad es el oasis de toda América Latina, aquí todos nos miran, somos los mejores, somos el jaguar de Latinoamérica, cuando no es así. O sea, ayer estamos viendo derrames de petróleo, ¿no es cierto?, en Quintero Puchuncaví, estamos viviendo injusticias ambientales todos los días. Y
por cierto, los activistas ambientales no cuentan con ninguna ley, ninguna norma que los proteja. Ya, entremos ahí. Puras falencias. Porque el primer argumento es que gran parte de los lineamientos ya están en la legislación chilena. Exacto. ¿Qué es lo que dice hoy día? ¿Cómo están protegidos ustedes en la legislación chilena? Porque hace un mes aproximadamente, Juan Andrés Alfate, nosotros hicimos un capítulo que llamó harto la atención, que habla de las amenazas que ustedes, los activistas, viven a diario justamente. El mayor número de fallecidos. Suicidios de un minuto a otro, que supuestamente hay suicidios, pero que venían acarreados con un montón de amenazas, con poca investigación del caso. Ustedes en ese caso, por ejemplo, que es algo que sí a lo que tú accedes en el acuerdo de Escazú, ¿eso hoy día están protegidos en la legislación chilena, como dijo en ese momento la ministra? Para nada. O sea, tal como decías, Alfate, hoy día Latinoamérica es la región más peligrosa de todo el mundo para poder proteger el medio ambiente, y aún así en Chile no hay ninguna cláusula, ninguna ley, ningún decreto, ningún procedimiento incluso para proteger a los defensores ambientales. Y hoy día yo he hablado con muchos defensores que han sido amenazados, que están siendo perseguidos, que sus vidas corren peligro, y me cuentan que cada vez que han recibido una amenaza, por ejemplo, se les incendió el auto afuera de la casa donde viven. El caso de Verónica Vilches, caso emblemático en Petorca. Que lo tocamos también. Constatar la denuncia ni siquiera es posible porque no existe el procedimiento para que ello sea así. Entonces no hay ninguna manera de darle no accedan al móvil. El móvil no existe, digamos. No... De hecho, bueno, Carabineros en ese momento... caso, de hecho, determinaron que había sido un problema eléctrico sin hacer ninguna investigación en el auto en sí. ¿Te acuerdas? No, el caso sobre lo mismo. Exactamente. Eso no habla de la irregularidad y, en el fondo, la falta de un procedimiento para proteger a los defensores ambientales. Ya, pero para llegar a la protección de los ambientalistas, ¿eso sería vía un Ministerio del Medio Ambiente o tendría que verlo derechamente el Ministerio del Interior? Porque aquí estamos hablando de un problema, que se mezcla la seguridad particular, así como la seguridad del Estado, porque de cierta manera lo que hace un ambientalista es protegernos de un harakiri, de un autoatentado ecológico. Tal cual. Claro. Entonces, ¿qué ministerio debería hacerse cargo en términos de la protección de todos los activistas medioambientales? O sea, yo creo que lo primero es lo que dices tú. En el fondo tenemos que reconocer que los activistas ambientales desempeñan una tremenda labor en la protección justamente de nuestra vida y la vida de las generaciones futuras. Partimos por ese reconocimiento simbólico. Sí. Pero luego el trabajo de cómo se hace esto en la práctica tiene que ser interministerial. O sea, hay que trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Salud, incluso a veces por el tema de la contaminación, con el Ministerio de Interior para ver el tema de las policías, justicia, etcétera. Son muchos ministerios que tienen que trabajar en conjunto, y por eso es que es tan importante la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque no se puede hacer por medio de una ley. O sea, ya hay leyes que se han presentado al Congreso para proteger a los defensores, y sin el apoyo de los ministerios es imposible que se lleven a cabo. Sebastián, cuando yo fui a hacer esta nota que vamos a mostrar la próxima semana al norte, le preguntaba, justamente hablé con distintos activistas y les preguntaba por el tema de las amenazas, por la seguridad. Y habían efectivamente algunos activistas de cierto vestido que habían sido amenazados y violentados en el momento en que ellos habían grabado con un celular a los camiones botando la basura, porque realmente esa ropa es basura en el desierto. Tú en lo personal también has vivido episodios de amenazas. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue, en qué quedó eso efectivamente? ¿Tuviste algún tipo de ayuda? Sí, yo creo que lamentablemente los defensores ambientales y los periodistas también estamos expuestos constantemente a amenazas por el trabajo que hacemos, que en el fondo es comunicar la verdad, comunicar los hechos, comunicar lo que pasa, por incómodo que pueda sonar, por incómodo que pueda resultar. Y por lo mismo hay distintos tipos de amenazas. Yo creo que la amenaza que me tocó a mí, por suerte, es de las más leves que pueden haber, que fue una amenaza judicial. En el fondo, nosotros comunicamos un problema que había surgido en un debate ambiental que estamos realizando, mediante un comunicado de prensa, etcétera, y ese comunicado incomodó a ciertos grupos de derecha. Y en ese caso lo que pasó es que me escribieron diciéndome: o baja esa publicación, o al día siguiente, a tal hora, vamos a presentar una denuncia en tu contra por injurias, calumnias y falta a la verdad. Entonces, en el fondo, se intimida a la otra persona para que haga alguna acción que yo obviamente en ese caso no quería hacer. Ya, tú dices, Sebastián, que eso es la amenaza más leve que puede existir dentro de los distintos rangos. Pero es una forma de censura. Ahora, estamos hablando, hasta lo que yo lo entiendo, de algo que está súper pasado de los marcos, porque es como un matonaje mafioso. No quiero comprometerte, pero me gustaría un poco entender en la profundización de cómo operan estos mecanismos coordinados de amenaza. Los grandes poderes fácticos, que obviamente solo velan por sus derechos económicos, llegan al punto de contratar, no sé cómo decirlo, sicarios. O sea, tienen un grupo de personas coordinadas y pagadas para
con un objetivo, como a quien le pasa una ficha. Mira, les presento, este señor Sebastián nos está dando problemas, vive acá, vayan, aquí están los antecedentes, hagan lo que estimen necesario. ¿Es así? Es así, y es incluso más terrible. Hace muy poco se hizo público el caso de AES Gener, una empresa que está completamente denunciada por irregularidades, por corrupción, por problemas de contaminación y también por persecución y amenaza a defensores ambientales. Y se supo, por ejemplo, que esta empresa aquí en Alto Maipo lo que había hecho fue contratar a una agencia de seguridad privada para que investigara y siguiera de cerca los pasos de cada uno de los defensores ambientales que se oponían a su proyecto, e incluso también de los trabajadores que dentro de la empresa estaban en contra de que el proyecto avanzara. Perdón, ¿eso incluye escucha telefónica, robos de correo porque deben tener hacker? ¿Es algo que se puede, que la tecnología lo permite? Eso, e incluso además se pusieron varias personas dentro de los grupos de WhatsApp de activismo, o sea, se metían como en infiltrados. Exactamente, en las organizaciones para ver qué es lo que estaba pasando, y de ahí también hacer prácticas de amenaza, de sabotaje, etc. Sebastián, cuando están esas amenazas, y en tu caso o en el caso de otros activistas con los cuales tú has compartido y que sé que conocen la historia, me imagino uno de esta vera dice, ya, lo primero que voy a hacer es ir a denunciar, claro, ir a dejar una constancia de que efectivamente estoy siendo amenazado, de que estoy siendo advertido, claro, de que estoy siendo censurado para, claro, que mi trabajo no bajo la figura de amenaza, por último, así lisa y llanamente. ¿Cuál es la reacción? ¿Con qué escenario se encuentran ustedes cuando van a poner estas constancias en Carabineros? Yo creo que hoy día hay un trabajo, sí, hay un entendimiento. ¿Qué mecanismo se inicia? Claro, yo creo que hoy día hay dos formas de recibir las denuncias. Por un lado, la forma pública, la forma que está el Estado, ¿no es cierto? Que son mediante las policías, mediante la Fiscalía, mediante el Tribunal de Justicia. Todo eso hoy día no funciona. O sea, no se puede constatar la denuncia, no se puede seguir el caso, no se profundiza la investigación. Es importante. Te piden, por ejemplo, con la amenaza, ¿qué es lo que te piden que no puedes dejar la constancia? La amenaza misma, porque soy amenazado por ser un defensor ambiental. Esa tipificación del delito no existe. Claro, no está constatado, no hay ninguna forma de regularlo en el fondo. Entonces, ahí mucha gente no puede poner la denuncia, gente que la ha puesto, después la llama a la policía y le dice, no hay antecedentes, mejor bájala. Y así hay prácticas, incluso hasta se podía pensar de corrupción dentro de los propios policías para bajar un poco los casos. Pero por otro lado, sí que yo creo que hay mucho apoyo a nivel de sociedad civil, hay muchas organizaciones que siempre están dispuestas ahí, incluyendo a nosotros también, para prestar apoyo, ayuda, visibilizar el conflicto, hacer los puentes necesarios también con organismos internacionales, por ejemplo, hablar con las Naciones Unidas, hablar con los institutos de derechos humanos, organizaciones también internacionales como Amnistía, que se dedican a proteger a los defensores ambientales. Yo creo que por ahí hay un escenario más positivo, pero lamentablemente en el Estado no a nivel local. A ver, pregunta. Déjame hacer dos preguntas. Una es, si es que una vez firmado el acuerdo de Escazú, esto, es que aquí de verdad esto me enerva, porque los detalles que tú estás contando son inaceptables así, pero ya te pasaste, o sea, en un país demócrata, libre y tantas cosas de las cuales se ufana, y que suceden estas cosas me parece que ya es de otro nivel. Por lo mismo, el acuerdo de Escazú podría llegar a ser retroactivo en el sentido de demandar a personas que hayan iniciado algún tipo de amenaza hacia atrás, que sea anterior a la firma. ¿Podría ser algo así? Uy, yo creo que se podría jugar eso en la implementación. O sea, en el fondo el acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional y por tanto, para que sea realidad, tiene que ser firmado por el presidente de la República y ratificado por el Congreso Nacional por ambas cámaras. Y luego de eso recién se empieza la implementación del acuerdo, que en el fondo es contrastar la legislación actual con la legislación que había que propone el acuerdo de Escazú y ver de qué manera se implementa. Y ahí hay un espacio donde se puede hacer se puede agregar eso en el fondo, de decir, ok, las denuncias que se hayan pasado años atrás, hoy día también se van a contemplar y también se van a investigar. Claro, porque no solo amenaza a persona que ha fallecido por esto. Exacto. O sea, me refiero, hay crímenes pendientes que han sido tipificados como suicidio, accidente, ya, o no sabemos qué pasó, habiendo una amenaza de por medio que no se investigó. Es que ahí me pasa algo que siento con lo que se va a encontrar la ley en algún momento, porque tú lo dijiste, no se investigó. O sea, cuando queman el auto de un activista, efectivamente, y son palabras mías, no representa este canal, alguien fue y se lo quemó. Y llega la policía, llegan carabineros y dicen, ¿saben qué? No, a ver, lo veo un poco, mira, esto fue un desperfecto técnico. Caso cerrado. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el perito que me hizo el informe? No existe. Entonces yo con eso, con la visión que tiene el carabinero en ese momento, no puedo llevar ninguna investigación. Exactamente. Entonces, probablemente y lamentablemente, todo lo que hoy día, lo que pasó ayer y lo que va a seguir pasando mañana, pasado mañana, esperamos hasta el 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno, ahí vamos a hablar del compromiso que existe, probablemente va a quedar en nada.
porque del suicidio no existió una investigación más profunda, porque no se pescaron, no se hizo pesquisa de los llamados, de los mensajes que habían anteriormente. Entonces la ley en el fondo siento que va a empezar a regir desde el momento en que se firme en adelante. Pero, o sea, literal hoy día, cabros como Sebastián, están absolutamente desprotegidos y están a merced de salir a la calle por defender una causa y que te pueda llegar un balazo y probablemente fue una bala loca. Ahora yo no quedaría ahí, o sea, yo con lo retroactivo... Pero es como la... No, a lo que voy que mandaría a investigar si es que anteriormente no se hacían investigaciones. Pero es que porque, ya no hay voluntad, po. Pero porque había corrupción. O sea, ni siquiera es porque es que me da lata investigar esto, sino es porque tengo una orden de con esto no nos metemos. Exacto. O sea, eso habría que verlo, porque a mí me suena más a eso. O sea, derechamente. O sea, hay personas que han perdido la vida, hay personas que le han hecho todo tipo de atentados y se investigan cosas menores que eso, entonces, que te roben una bicicleta, por ejemplo. Entonces, yo creo que, como dice Sebastián, aquí probablemente hay un gato más grande encerrado. Me refiero, acá hay ordenanza y acá hay mecanismos que están actuando de autoprotección frente, obviamente, a los poderes que no quieren ser tocados por los ambientalistas. Completamente. Y yo creo que, si bien hoy día no hay ninguna investigación que pueda como reafirmar lo que voy a decir, el caso de Verónica Vilches yo creo que es un caso emblemático, una persona que ha sido perseguida durante mucho tiempo y que vive, no estoy seguro, pero creo que más o menos a 500 metros de una comisaría. Yo fui presencialmente al lugar y está la comisaría ahí, aquí está la PR donde ella trabaja y aquí está su casa. La PR está muy cerca de la comisaría, 300 metros más o menos, se puede llegar caminando. Y aún así, esa PR ha recibido más de 3 rayones que dicen muerta Verónica Vilches. El auto del que hablábamos se quemó en su casa, a 500 metros de la comisaría. O sea... Entonces, es por lo menos extraño que estando la comisaría tan cerca no hayan acudido al lugar y no hayan visto absolutamente nada. Con una secuencia de hechos, además. Exactamente, o sea que no es un hecho, son varios hechos.